La célula cancerosa puede adquirir 6 capacidades distintas, como es la autosuficiencia en señales de crecimiento, o también la insensibilidad a señales de anticrecimiento, la resistencia a la apoptosis, el potencial infinito a replicarse, la angiogénesis para su sostenibilidad y la metástasis o invasión tisular, que es nuestro tema. Pero empecemos definiendo qué es la metástasis. Se conoce como metástasis a la diseminación del cáncer de una parte del cuerpo en donde se formó originalmente a otra parte del cuerpo. Es decir, que yo solo tenía cáncer en mis riñones, pero por medio de mi torrente sanguíneo este viajó e infectó otro tejido como podría ser el colon. En este caso, tengo ya cáncer de riñón y cáncer de colon. Tarde o temprano, durante el desarrollo de la mayoría de tipos de cáncer humano, las masas tumorales generan células pioneras que se mueven e invaden tejidos adyacentes. Estos asentamientos distantes de células tumorales, también llamado metástasis, son la causa del 90% de muertes por cáncer humano. La metástasis recién formada surge como amalgamas de células cancerosas y células de soporte normales en el tejido huésped. La capacidad de invasión y metástasis permite a las células cancerosas escapar de la masa tumoral y colonizar nuevos terrenos en el cuerpo. A través del flujo sanguíneo, las células pioneras se disponen a invadir nuevos terrenos en el cuerpo humano. Al igual que las masas tumorales primarias, la metástasis depende de otras 5 capacidades distintivas adquiridas. La invasión y metástasis son procesos complejos y a nivel mecánico se alían con las demás capacidades adquiridas. Se cree que todos los cánceres deben adquirir las 6 capacidades distintivas. Sin embargo, su adquisición se ve alterada mecánica y cronológicamente, por lo que llegan a variar en todos los tipos de cánceres. Por ejemplo, en algunos tumores, una lesión genética particular puede brindar varias capacidades al mismo tiempo, disminuyendo el tiempo y el número de pasos mutacionales diferentes necesarios para completar la tumorigénesis. En el caso del gen P53, la pérdida de la función supresora tumoral puede facilitar la angiogénesis, que es decir, la creación de vasos sanguíneos para la nutrición de la amalgama celular cancerosa, como la resistencia a la apoptosis, que es la muerte celular programada, así permitiendo la inestabilidad genómica. En otros tumores, una capacidad puede adquirirse a través de la colaboración de 2 cambios genéticos o más, por lo que aumenta los pasos mutacionales para completar la progresión del tumor, requiriendo más tiempo. En este caso, el cambio A y B se tienen que sumar para adquirir la capacidad de angiogénesis. La estrategia de la metástasis implica cambios en el acoplamiento físico de las células cancerosas a su ambiente tisular y la activación de proteasas extracelulares para romper los lazos con este ambiente tisular y así invadir otro ambiente. Varias clases de proteínas involucradas en la unión de las células a su entorno en un tejido se alteran en las células que poseen capacidades invasivas o metastásicas. Las proteínas afectadas incluyen moléculas de adhesión célula a célula, miembros notables de las familias de inmunoglobulinas y caderinas dependientes de calcio que median las interacciones de célula a célula.
e integrinas que unen las células a los sustratos de la matriz extracelular. Notablemente, todas estas interacciones de adherencia transmiten señales reguladoras a la célula. La alteración más ampliamente observada en las interacciones de célula a ambiente en el cáncer involucra a la E-caderina, una molécula de interacción célula a célula homotípica expresada de manera ubicua en las células epiteliales. El acoplamiento entre células adyacentes mediante puentes de E-caderina da como resultado la transmisión de anticrecimiento y otras señales a través de contactos citoplasmáticos con catenina a circuitos de señalización intracelular que incluyen el factor de transcripción LEF-TCF. Aparentemente, la función de caderina E se pierde en la mayoría de los cánceres epiteliales por mecanismos que incluyen la inactivación mutacional de los genes de E-caderina o la represión transcripcional o la proteólisis del dominio de caderina extracelular. La expresión forzada de E-caderina en células cancerosas cultivadas y en un modelo de carcinogénesis en ratones transgénicos afecta a los fenotipos invasivos. Los cambios en la expresión de moléculas de adhesión célula-célula o CAM desempeñan papeles críticos en el proceso de metástasis. El caso más claro involucra la NCAM, donde altera su forma y por lo tanto su funcionalidad, pasando de ser altamente adhesiva a ser poco adhesiva o repulsiva. Este cambio de la NCAM se llega a dar mucho en el tumor de Wilms o nefroblastoma, en el neuroblastoma o en el cáncer de pulmón de células pequeñas, entre otros. Los experimentos en ratones transgénicos forman un papel funcional para la observación de la forma adhesiva normal de la NCAM en la supresión de la metástasis. Las proteínas mencionadas anteriormente, llamadas integrinas, son unas moléculas transmembranales clave para la división y la movilidad. Se ha encontrado cierta relación con la metástasis y estas proteínas. Su relación consiste en que estas están relacionadas porque las células normalmente las proteínas tienen este receptor el cual interactúa de manera normal, pero llega a tener una cierta alteración con células cancerosas. Estas nuevas permutaciones o cambios que sufren estas proteínas es resultado de que existen reconocimientos para más de 22 subunidades de integrinas. Por lo tanto, las células son más susceptibles a ser invadidas por células cancerosas. Sobre todo las epiteliales, las integrinas que se unen preferentemente a los componentes del estroma degradados y producidos por proteasas extracelulares, la expresión es de una cierta forma forzada y se empiezan a hacer colonias nuevas e inducen o inhiben el comportamiento invasivo metastásico. De acuerdo con su papel de receptores, actúan como determinantes centrales de que éstas puedan llegar a invadir cada célula epitelial. En conclusión, las integrinas son confundidas por un gran número de genes de estos subtipos de unidades y de distintas integrinas, pero el número es aún mayor cuando los receptores heterodiméricos resultantes de la expresión son varios receptores
y sobre todo varias subunidades. Aunque hay estas evidencias, hay algunas dudas sobre estos receptores, ya que juegan un papel central de la capacidad de la invasión de los tejidos metastásicos, pero aún